My name is Francesca Erdelman. I'm the Interim Director of the Nutrition and Food Quality Service here at WFP. And I'm very happy to welcome you to WFP today as part of the Rome Nutrition Week. First, I should say good morning, but also buenos dias. Today, especially the first session, we're delving straight into activities in Latin America. So you'll hear a lot of Spanish. If you need translation, the translation ears and little devices are outside of the room, so please go ahead and get some. We're very happy this year's Rome Nutrition Week focusing on coherent policy and action for better nutrition. Now, this doesn't stand alone. For those of you who were able to join us in Paris in March for the Nutrition for Growth, you will know that we spoke a lot about this also in Paris. And inevitably, we will be talking about this at the Food Systems Summit Stocktake in July and other meetings that are about to follow during the remainder of this year. Today, we have an agenda with a number of different sessions. They are on the screen. We start with a session on school food in Latin America and the Caribbean, followed after tea and lunch. We call that the pool area, but not to worry that you didn't bring your swimsuit. It's not actually a pool. But there's a fountain outside where you will find coffee and tea being served. We will then, in the late morning, there will be a session on enhancing policy coherence towards delivering healthy diets. So from school food into broader healthy diets for the broader population. In the afternoon, we're pivoting a little bit to the humanitarian side of things, starting with a session on the joint action to stop wasting. And then we're completing the afternoon with a broader humanitarian localization session, also focusing on nutrition. And then at the end, there will be an opportunity for some networking, again, by the side of the ponds. Today, some of you may be familiar who are here today. You may have been to WFP before, but just to let you know a little bit, the facilities are just really around here. If you're not quite sure you know your way, please ask the colleagues that are here today. The translation is available via the handset, but also for colleagues who are following us online today, there will be translation in the Zoom link. I think here there are no microphones for the colleagues who are here at the panel. If it's your turn to speak, there is a button on your microphone to switch it on so that also the colleagues who are online will be able to follow properly. And when you're not speaking, then switch it off again. The chat for the Zoom link is off, but if you're interested to ask questions, you can ask and use the Q&A feature in the Zoom link. And of course, for the colleagues that are here in the room, please raise your hands at the opportune time that you will be offered this opportunity. I think that's about it for me. Just to say welcome and have a great day today. I'm going to be handing over to Mr. Nestor Ponguta from the Permanent Representation of Colombia to facilitate and moderate the first session of today. So I wish you all a very productive and successful day. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos aquí a esta sala en este día tan importante, bueno, donde vamos a continuar con la celebración de la Semana de la Nutrición en Roma, ¿no? En la coherencia en las políticas y en la acción para una mejor nutrición, y precisamente con este evento de hoy que tiene a cargo el GRULAC y que le ha dado la responsabilidad a Venezuela, que realmente se ha destacado por su organización y por su convocatoria en las experiencias en alimentación escolar de América Latina y el Caribe, las claves para la nutrición en las primeras etapas de la vida, ¿no? Todos sabemos que es muy importante todo el tema de la alimentación. Un niño con hambre no aprende. En América Latina y el Caribe, estos programas de alimentación escolar se han consolidado como
pilares estratégicos de las políticas públicas de la protección social, pero también ayudar. Mucho se habla de que los niños y los jóvenes son el futuro, pero en realidad son el presente, son lo que se está simiendo en es la gran semilla en cada país. Y desde la educación, desde la alimentación, es cuando se comienzan a forjar pues esta posibilidad de que crezcan sanos y que al mismo tiempo puedan desarrollar todas sus capacidades intelectuales y sus capacidades físicas. Y por eso todos los gobiernos se preocupan por tratar de garantizar la alimentación para los niños. No hay lugares que desafortunadamente por las condiciones de pobreza o por las condiciones geográficas o por lo que sea, se padece esta situación. Sin embargo, lo importante es tratar de garantizar a cada uno de ellos que tengan lo básico y lo mínimo que es la alimentación para poder aprender, para poder ser mejores personas. De eso depende mucho que una sociedad y un continente como esa parte del llamado continente de la esperanza que es América Latina tenga un mejor futuro. Por eso, en el marco de esta Semana de la Nutrición, esta sesión organizada por el GRULAC busca visibilizar experiencias exitosas, pero también muchos retos, ¿no? Nada es fácil. Contamos también con la asesoría del programa, la asesoría del Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Que ellos han sido siempre, pues, que nos ayudan, nos dan luces, ¿no? Pero a nosotros nos toca ejecutar, dice, la torta de plátano se hace así, estos son los ingredientes y a nosotros nos toca hacer la torta, ¿no? Entonces, eso es importante, pero es importante aprenderlo. Y aprenderlo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy músico, ¿no? Entonces, lo puedo decir, un piano tiene 88 teclas y a veces nos quedamos solo tocando una. Hay que ver la diversidad de posibilidades, también ser creativos e ingeniosos para lograr encontrar soluciones frente a los problemas. De los problemas mejor es hacer parte de la solución. Y efectivamente ahora vamos con un video para contextualizar un poco lo que es la alimentación escolar en América Latina y el Caribe. En el marco de la Semana de la Nutrición en Roma 2025, los países de América Latina y el Caribe se reúnen hoy para compartir experiencias, aprendizajes y propuestas sobre un tema central para nuestra región, la alimentación escolar, una política pública que une a nuestros pueblos en torno al bienestar, la equidad y el futuro de la infancia. En América Latina y el Caribe, más de 80 millones de niñas y niños reciben alimentación escolar. Cada plato servido representa más que nutrición, es inclusión, protección y una oportunidad de futuro. La alimentación escolar es una herramienta clave para garantizar el derecho a la alimentación, reducir desigualdades y fortalecer el desarrollo integral de la niñez. Además, mejora la asistencia, favorece el aprendizaje y refuerza el tejido social en nuestras comunidades. Cuando se prioriza la alimentación escolar, se invierte en salud, en desarrollo humano y en cohesión social. Es una medida con impactos positivos a largo plazo que transforma vidas desde la infancia. Integrada con la agricultura familiar y las compras locales sostenibles, esta política dinamiza las economías comunitarias, protege los saberes tradicionales y valora la diversidad cultural de nuestros pueblos. Cada alimento servido conecta territorios con oportunidades y fortalece los vínculos entre quienes producen, cocinan, enseñan y aprenden. Hoy, América Latina y el Caribe muestra una mejora sostenida en seguridad alimentaria. Por primera vez en una década, la región presenta indicadores más favorables que el promedio mundial. Este avance refleja el compromiso colectivo con estrategias públicas integradas, sostenibles y basadas en derechos. Una política agroalimentaria que contribuye a la nutrición forma seres humanos sanos, conscientes y solidarios. La alimentación escolar sitúa a la infancia en el centro de toda estrategia de desarrollo. Alimentar a la infancia es construir equidad, paz y futuro. Sumemos voces, hagamos de la alimentación escolar un derecho garantizado para todas las niñas y todos los niños. Bueno, muy interesante ese video, muchas gracias. Vamos a continuar con el panorama regional de los programas de alimentación escolar. De hoy nos acompaña la buena amiga y funcionaria del Programa Mundial de Alimentos, Julia Baldi, del Programa Mundial del PMA, quien nos hablará de la Coalición Global de la Alimentación Escolar. Julia, bienvenida. Buenos días con todos y todas. Es un verdadero gusto acompañarles. Buenos días a mis distinguidas panelistas aquí y a los que están online también.
He tenido ahora, hasta el año pasado, he tenido el privilegio también de servir y apoyar el trabajo del Programa Mundial de Alimentos en América Latina y Caribe, liderando el equipo de protección social, alimentación escolar y nutrición ahí por los últimos 6 años, antes de tener mi cargo aquí en Roma. Y entonces he visto, digamos, de primera mano el poder y el liderazgo de los países en avanzar una plataforma de verdad transformadoras para el desarrollo humano, para de verdad hacer un motor de las economías y del desarrollo de capital humanos de la región. Entonces, de verdad, un gusto estar y acompañarlo aquí hoy. Quisiera hacer, bueno, ya el video nos ha hablado, ¿no? Por favor, la siguiente. Del impacto y del rol, de la relevancia de la alimentación escolar, de verdad, como una plataforma con un enfoque altamente multisectorial. Y gracias a esta multisectorialidad, tiene un impacto transformador clave. Además, a lo largo del ciclo de vida. Entonces, tiene múltiples beneficios que están también con mucha evidencia en educación. Se ha hablado de asistencia, pero también de aprendizaje de los niños. Y salud y nutrición, especialmente cuando hay paquetes integrados que apoyan a esta vinculación entre la nutrición, la salud y la educación de los niños. Pero también tiene un rol importantísimo de protección social, de vinculación, de creación, por ejemplo, de ahorros para las familias, hasta un 16%, por ejemplo, de ahorros familiares, gracias a las transferencias que se dan a través del apoyo que este programa tiene, y al mismo tiempo también una generación de ingresos para las familias vinculadas con las escuelas, que también es una protección y tiene un rol importante de protección social. Un rol importante de protección social por ejemplo, en situaciones de crisis, donde la alimentación escolar es una plataforma clave dentro del sistema más amplio de protección social para la preparación y respuesta. Y la América Latina y Caribe ha sido un líder en esto también, en estas experiencias. También es una plataforma importantísima desde el punto de vista de equidad de género y de transformación de los sistemas alimentarios. Sabemos que para tener un impacto también sobre la nutrición y la seguridad alimentarias, la vinculación entre los sistemas de protección social y los sistemas alimentarios es fundamental. Y los programas de alimentación escolar tienen este potencial de esta vinculación en acción. Todo esto genera un alto retorno sobre la inversión, que es entre 7 y $35 por cada dólar invertido a nivel global. La siguiente, por favor. Antes de entrar en el contexto regional específico, quería dar un poco una idea de los avances que se han dado también a nivel global en empujar también el rol de los programas de alimentación escolar para poder incrementar el acceso de niños y niñas a comidas nutritivas a través de las escuelas. A partir del 2020 hasta ahora es el 2022. Pronto se va a tener también los resultados con el nuevo estado de la alimentación escolar, pero todavía no se pueden hablar de las nuevas cifras. Entonces, básicamente, ha habido un incremento de cobertura, básicamente, de 318 millones de niños y niñas a 418 millones. Alrededor de 80 millones de esos son en la región de América Latina y Caribe. Que además ha tenido una larga trayectoria en estos programas desde varias décadas. Se ha sido un pionero de verdad en este liderazgo. Entonces ha habido un avance muy fuerte. La siguiente, por favor. Sí. Y en particular, más allá de la cobertura, también lo que estaba diciendo, el impacto sobre empleo. 4 millones de empleos directos generados a través de los programas. 5 millones de dólares en financiamiento doméstico
para los programas. Y 15% de aumento también a nivel de financiamiento doméstico para los programas de alimentación escolar. En el caso de América Latina y Caribe, eso siempre ha sido una gran inversión que los gobiernos han hecho, pero en otras regiones, digamos que ha habido un esfuerzo para que los gobiernos inviertan más en los programas, también siguiendo el ejemplo de la región. Entonces, pasamos un ratito al contexto regional y a los desafíos específicos que América Latina y Caribe tienen. De un lado, hay un avance que se ha tenido, pero con varias crisis que se han sucedido a partir del COVID en particular, ha habido una serie de desafíos sobre una permanencia o un regreso, en algún caso, de inseguridad alimentaria severa que se está mitigando, pero que todavía es un desafío, especialmente en situaciones de desigualdades. Y un tema acelerado de doble carga de la malnutrición. Entonces, de un lado, desnutrición y deficiencia de micronutrientes, pero del otro también un problema de un incremento de sobrepeso y obesidad a partir también de niños de la niñez, de la infancia. Entonces, y luego que empeora en niños de edad preescolar, escolar. Entonces, eso es un llamado muy importante al rol de los programas de alimentación escolar justamente para prevenir, mitigar un incremento de la doble carga de la malnutrición. Otra barrera importante es un alto costo de la dieta que es el más alto del mundo en la región, como pueden ver. Son más de $4, $4.5 para una dieta nutritiva. Y eso obviamente crea una serie de desafíos que los programas a los cuales los programas pueden responder. Otro elemento es la fragilidad a eventos climáticos extremos, que también tiene todo un tema de incremento de vulnerabilidades y que los programas tienen que poder responder a través de una adaptación, un adaptamiento de los programas frente a estas emergencias. La siguiente. Ya he mencionado la importancia, ¿no?, y la cobertura y el alcance de estos programas en la región, más de 80 millones de niños y niñas que tienen una cobertura a nivel de toda América Latina y Caribe. La siguiente, por favor. Ahora, un esfuerzo, digamos, compartido y una visión para seguir mejorando y la agenda de alimentación escolar está también, como ha sido también impulsada a través de la coalición de alimentación escolar que se ha desarrollado, se ha lanzado a partir de la cumbre de sistemas alimentarios en el 2021-20. Y ahora ya tiene el liderado por países y tiene 109 países miembros, más de 140 socios. Y este movimiento de verdad ha sido un impulso para seguir avanzando con programas de alimentación escolar que aseguren un acceso a dietas saludables a través de las escuelas. Y el PMA está apoyando a través también su política que ha sido aprobada en el 2024, todo un apoyo a los países para avanzar en esta agenda. De verdad, un rol de acompañamiento al liderazgo de los países. En particular, en 4 áreas. Uno, a la ampliación de la escala de los programas y la cobertura. Y un segundo es de verdad en la mejora de la nutrición, salud y bienestar de los niños con paquetes integrales, integrados de salud y nutrición. Y también un tercero que es apoyar a la transformación del sistema alimentario y la acción climática. Ahora vamos a ver también en particular el rol de los programas de alimentación escolar vinculados a la agricultura familiar. Y un cuarto, el rol de la alimentación escolar como plataforma para prevención y respuesta a desastres.
En particular, quería enfatizar el liderazgo y los avances de los países de América Latina y Caribe en programas y modelos de alimentación escolar vinculada con la agricultura local como un mecanismo de verdad de transformación de los sistemas alimentarios y un acceso a dietas locales y también nutritivas para los niños, que también vinculada, cuando se vinculan con estrategias de educación y nutrición, de cambio de comportamiento, son de verdad herramientas poderosas para avanzar los objetivos nutricionales. Por ejemplo, Brasil alimenta diariamente a 40 millones de niños y niñas con alimento de producción nacional, de los cuales 30% provienen de granjas familiares. Ecuador aprobó una ley nacional de alimentación escolar integral, garantizando que la alimentación escolar sea una prioridad nacional y apoyando la agricultura local y luego fomentando modelo para poder testear también diferentes modelos operativos para esto y seguir aprendiendo y generando evidencia. Haití también ha tenido una ambición muy fuerte de mover los programas de alimentación escolar a ser completamente provisto de la agricultura local y con el apoyo también del PMA, en 2024 se ha llegado a 500.000 estudiantes ya, 20% de los cuales con productos locales. Y también Guatemala tiene un ejemplo de apoyo a través de tecnología, a través de una aplicación móvil el trabajo de los agricultores locales y la vinculación con las escuelas. Ahora, último punto que quería hacer es un gran compromiso político y las inversiones que esto requiere por parte de los países y reconocer el esfuerzo sostenido que los países de la región han hecho hacia eso. La siguiente, una inversión regional total de 7.6 billones de dólares invertidos en alimentación escolar. Y también una inversión en la generación de políticas, porque por lo menos 19 países de la región tienen políticas específicas sobre el tema. Y también cada más sensibilidad a la salud y nutrición y la vinculación con la producción local agrícola. Y también un énfasis en varios países, en la mayoría de los países, en un alcance universal de estos programas. Al mismo tiempo, todavía hay retos, hay desafíos, y eso parte de los logros y los retos, creo que también es ese diálogo de hoy, que es sobre llegar de todas maneras, cerrar las brechas de inequidades que todavía hay en el alcance de estos programas, y avanzar y empujar para una calidad y una integración de los programas y la vinculación en particular con sistemas y entornos alimentarios saludables, viendo en particular el desafío de la doble carga de la malnutrición y los desafíos específicos que eso tiene. Bueno, lo dejo aquí, muchas gracias y espero que el diálogo ahora siga. Gracias. No entiendo. Sí, me pasé un poquito del tiempo, perdón. Bueno, pues muy interesante, sin duda, destacar 418 millones de niños alimentados todos los días, en la promoción de las empresas locales para que les den alimentación. Yo agregaría de pronto algo, que también la alimentación a los niños frena las deserciones, ¿no? Los niños aumentan la presencia en las escuelas, que es un tema que se está trabajando mucho. Bueno, y ahora vamos a conocer otra experiencia, ¿no? Pues la de mi país, la de Colombia, y pues tenemos también una presencia muy importante desde Colombia, inicialmente de la doctora Astrid Cáceres, que es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La doctora Astrid Cáceres nos ha enviado este saludo y este mensaje a través de esta manera virtual.
La ley de Murphy, un tema técnico, pero bueno, no importa, sí, eso siempre sucede. No hay problema, pero mientras tanto, mientras arreglamos el problema, pues estamos aquí, tenemos la presencia de la embajadora, la representante permanente de Colombia ante los organismos de Naciones Unidas, Jennifer Mojica, además que es la exministra de Agricultura, pero mire que Astrid Cáceres llegó. Pero ya viene, ya viene. Vamos a escuchar a Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Colombia. Un saludo muy especial a nuestra embajadora Jennifer Mojica y a todos los participantes de la FAO en esta Semana de la Nutrición. Nos han pedido presentar una experiencia que para nosotros es significativa en términos de la transformación del campesinado y de la manera como el campesinado puede contribuir de manera directa a la nutrición de los niños y las niñas. El bienestar familiar, entidad que yo coordino, tiene bajo su atención a 1.700.000 niños y niñas de primera infancia y madres gestantes. Ha desarrollado un producto de alto valor nutricional que se llama la bienestarina. La bienestarina lleva muchos años en el país, pero hemos hecho una transformación porque muchos de sus productos eran importados. Queremos trabajar desde un modelo que dinamice la economía local y por eso sacamos la bienestarina con Sacha Inchi. Esta es la bienestarina nuestra que se está consumiendo con los niños de primera infancia. El Sacha Inchi es un producto amazónico que ahora nos reemplazó el aceite de linaza y que permite una mejor nutrición para los niños y las niñas. Se compra a los campesinos, cultivadores de Sacha Inchi en el marco de la sustitución de cultivos ilícitos. Esto nos permite cambiar economías ilegales, aportar a la contribución de la economía local, pero además permite una sana nutrición con alimentos verdaderos y propios de nuestro país. La yuca, que es el otro elemento que nos reemplaza parte de la harina importada, permite también llegar a los niños y las niñas con alimentos sanos y saludables. Para nosotros, el día que realmente estas instituciones se interesaron en nuestro producto, realmente ha sido una alegría, aparte que esa alegría se convierte en estabilidad y en seguridad para nosotros seguir vinculando más comunidades a este proyecto. Y hemos avanzado con la producción de una bienestarina especial con chontaduro. Esta bienestarina mamá con chontaduro, que es un producto típico del Pacífico colombiano, ha permitido dinamizar también las formas nutricionales con que llegamos a gestantes y lactantes. Es un producto desarrollado para ellas y con ellas y que además permite dinamizar la economía local. Créanme que esa es una de las, digo yo, las maravillas y las bendiciones de Dios. Si antes se destruía, hoy se fortalece. ¿Y cómo se fortalece? Pues, hombre, dándoles una buena calidad de vida tanto a las gestantes como a los niños. Esto, sumado a la compra alimentaria directa al campesinado, para que desde los productos agroecológicos lleguen a la mesa de los niños y las niñas, en este caso a 13.000 niños y niñas, estamos innovando también con que 140 organizaciones campesinas puedan hacer la entrega inmediata, sana y saludable. Vamos por más y es la producción de un sello de alimento sano, natural y saludable para los niños y las niñas en contra de los ultraprocesados, que tengan opciones naturales producidas por los campesinos y que eso tenga un sello distintivo para que las familias puedan reconocer lo que es un alimento verdadero y saludable. Detrás de la alimentación infantil hay muchos negocios alimentarios. Necesitamos volver a la naturaleza real de la alimentación y trabajar con los campesinos en la producción agroecológica, en la producción nutritiva, para que sean estos alimentos sanos y verdaderos los que les lleguen a la mesa de los niños y mejoren estas relaciones entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Solamente a través de la soberanía alimentaria podemos llegar a una seguridad alimentaria natural y verdadera. Un saludo muy especial. Colombia lo va a escuchar. Más de 1 millón de niños alimentados diariamente con el uso de productos locales y también lo que dice la soberanía alimentaria es la seguridad alimentaria. Bueno, vamos a continuar para ir teniendo dentro de los tiempos ahora la embajadora de Colombia y exministra de Agricultura, Jennifer Mojica, quien nos hablará pues sobre este tema precisamente, ¿no? Y referirnos a la importancia de la compra pública directa a los pequeños productores campesinos en programas de alimentación infantil como ejercicio de soberanía alimentaria y economía popular. Embajadora, bienvenida. Muchas gracias,
a toda la región del Grula que se comprometió en desarrollar este programa de la Semana de la Nutrición, en particular a Venezuela, que asumió nuestro liderazgo y nos convoca a hablar de este tema tan trascendental en nuestras sociedades, porque sin duda es ese primer paso de la alimentación escolar o de los programas sociales de asistencia a la pequeña infancia, como es el caso que Colombia presenta el día de hoy, que puede marcar una diferencia en nuestro propósito común de luchar contra el hambre y contra la desigualdad. No solamente son los efectos directos o presentes frente a la infancia cuando no logra tener una alimentación adecuada y nutritiva. Son los efectos permanentes de un cerebro que no se desarrolla, de unos niños y niñas que no aprenden lo suficiente, de unos niños y niñas que desarrollan cuerpos con deficiencias nutritivas y debilidades en su crecimiento. Entonces, es un tema central. Estuvimos esperando hasta el último momento a nuestra directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero al final las firmas de los decretos presidenciales no son tan sencillas y se quería conectar virtual porque para ella este tema es muy importante, pero no, le dije, por favor, directora, son las 3 de la mañana en Colombia, pero por eso les mando un saludo muy especial y está muy pendiente de esta semana y del programa. Quería solamente agregar en línea también a lo que Julia explicaba en nuestro continente. Sin duda, nuestros países se han comprometido en estos paquetes de alimentación escolar, que por supuesto tiene un desafío de la articulación y por eso el sistema y las redes que replicamos también adentro de nuestros países son fundamentales. Como bienestar familiar, en este caso, se lidera la atención a primera infancia, desde la parte también de las madres gestantes hasta los 5 años y los hogares comunitarios que tienen una cobertura en este momento del 100% en nuestro país en zonas urbanas y que están avanzando cada vez más y mejor en zonas rurales. Obviamente los desafíos de construir este sistema de protección social en zona rural que venimos aplicando y replicando las enseñanzas de Brasil, en especial del programa de soberanía alimentaria de Bahía. Es básicamente lo que en Colombia venimos replicando. Luego, el primer acierto es la articulación, porque esto también se encadena con competencias descentralizadas regionales y con recursos de múltiples fuentes de financiación. El segundo desafío tiene que ver con hacer que estos programas se comprometan más en también lograr generar una confianza de las comunidades locales en que sus productos son incorporados en las dietas saludables y en los programas y kits de alimentación. Y en esto Colombia también ha avanzado. Nosotros tenemos hoy desarrollos normativos que en los años anteriores garantizaron hasta un 30% de las compras públicas de alimentos escolares directamente a organizaciones y productores, y que en este año, en este gobierno, ya estamos avanzando con la idea de que el próximo año sea el 100% completamente la compra directa a organizaciones locales. Hay 3.200 asociaciones y cooperativas que ya se han acreditado con toda la documentación requerida para ser contratistas del Estado, porque esa era una barrera enorme de acceso. O sea, los productores le vendían sus productos a un comerciante y el comerciante a otro y este otro a otro, y en una larga cadena de intermediación que genera además sobrecostos y riesgos de corrupción también. Hay que decirlo, en nuestro país evidenciamos que el manejo de los planes de alimentación escolar fue una fuente de corrupción y de apropiación ilícita de los recursos por parte de terceros. Ahora se quita toda esa intermediación, pero ha sido 2 años de lograr generar capacidades en asociaciones y cooperativas para que sean contratistas del Estado, para que puedan tomar pólizas de seguros, para que tengan su situación tributaria en orden. Y bueno, si vieron con atención en el video, hablaron 2 mujeres lideresas de distintas asociaciones que ya hacen parte de la contratación pública.
En este programa del bienestar familiar ya se están haciendo compras este año por 400 millones de euros y esperamos que a final de octubre, según la proyección que nos venían a dar nuestros colegas de Colombia, se espera hacer 5 veces esto para tener una cobertura de 100% en los programas de pequeña infancia. Lo mismo está ocurriendo en los programas de educación ya formal, que va desde los primeros niveles de primaria hasta terminación de primaria, que es como la cobertura plena. En esta sustitución, pues además del desafío de las cooperativas y asociaciones, también tenemos el desafío de lograr una cobertura al 100%. Colombia sigue teniendo unos problemas enormes de falta de seguridad alimentaria, especialmente en las zonas rurales. Acaba de salir el último informe global del hambre y Colombia lamentablemente sigue siendo un país en el que un gran número de personas todavía no come lo suficiente. Y por eso también en estas zonas de recuperación nutricional, que están especialmente ubicadas en las zonas de las dos costas colombianas, tanto la Caribe como la Pacífica, estamos llevando a que los programas de alimentación escolar lleguen a cobertura 100%, es decir, no solamente los días escolares, sino también incluyendo los fines de semana y los periodos de receso de vacaciones escolares. Esto obviamente es un desafío en zona rural, pero también está estructurándose a partir del fortalecimiento cooperativo. Yo cierro diciendo que este esfuerzo que mostraron aquí por hacer la sustitución de algunos de los elementos de la bienestarina, que son las fórmulas de reforzamiento nutricional, porque nuestra embajadora Marilyn nos pidió hacer un especial énfasis en los alimentos de alto contenido nutricional, pues para nosotros es esencial. Colombia, como casi todos los de la región, tenemos unas gastronomías basadas en el consumo de harinas que se elaboran de distintas maneras, en distintas preparaciones. Comemos harinas en todos los momentos de nuestra dieta diaria, tanto dulces como en lo salado, tanto en preparaciones de bizcochería, arepas y otros, como en coladas o sopas o otro tipo de batidos líquidos. Y esto es algo que se había perdido lamentablemente cuando se empezó a hacer la contratación que no iba por esta línea. Antes los programas de alimentación nos llevaban era al consumo de otras cosas, ¿no? De ultraprocesados, de alimentos que no son propios ni locales. Entonces, este esfuerzo que se habla hoy de hacer bienestarina local con sabores que recuperan los gustos y las gastronomías propias, en el caso, por ejemplo, del chontaduro, de la yuca, o en el caso de la sacha inchi, que además compartimos con los países que tenemos ese enorme privilegio de ser amazónicos, pues es algo que demandó un gran desafío de las entidades sanitarias también, de todos los temas también del procesamiento y la agroindustrialización y transformación, que por supuesto queremos poner sobre la mesa para que cualquier país que quiera ver esta experiencia y también replicarla lo pueda hacer y contar con nosotros. Entonces, este es nuestro aporte. En Colombia, además, pues la posibilidad de invertir todos estos dineros de los programas de alimentación escolar comprando directamente a los productores locales significa una oportunidad de fortalecer la agricultura familiar campesina y una oportunidad además de hacer la paz. Por ejemplo, la sacha inchi, que ustedes vieron algunos de los productores allí, es un producto que se ha propuesto para la sustitución de cultivos de coca en la región amazónica colombiana. Entonces, mientras los niños se alimentan bien con harina y bienestarina de sacha inchi, estamos dándole una oportunidad de producción lícita a miles de familias que están dejando atrás el cultivo de la coca. Es decir, la alimentación en Colombia escolar y de primera infancia permite hacer paz en nuestro país. Así que muchas gracias a todos y a todas.
Gracias, embajadora. Bueno, interesante, ¿no? Que se está promoviendo también la empresa local, los productores locales, con un balance de la alimentación con productos naturales y también que se está, eso uno se pregunta, ¿y qué pasa en las vacaciones o qué pasa en los días de fin de semana? Entonces, también ayudar a cubrirles esto a los niños para que puedan tener garantizada su alimentación escolar, porque recordemos, un niño con hambre no aprende. Continuemos con el programa de hoy. Entonces, luego de escuchar a la embajadora, vamos a escuchar, ahora viene el turno de Brasil, ¿no? De nuestra embajadora aquí, Carla Barroso, que le damos la bienvenida también. Y el ponente es el doctor Daniel Enrique Bandoni, que está conectado virtualmente. Por favor, salude. ¿Qué hora hace en Brasil, embajadora? Buenos días. No. Pues démosle el cambio rápido al doctor Baldoni. Bienvenido, doctor Baldoni. No me voy a preguntarle la hora entonces y bienvenido a este foro. Buenos dias, em Brasil é 5 da manhã, so it's Eh, me gostaria de agradecer Programa Mundial de Alimentos, a la FAO, por haber-nos invitado. Me gostaria de desculpar-me, meu espanhol é terrível. Em Brasil é portunhol, mas me penso que é possível conversarmos. Bueno, soy coordenador de Seguridade Alimentar e Nutricional do Programa Nacional de Alimentação Escolar de Brasil. Hoje vou dividir minha apresentação em 3 partes, né? Só tenho uns minutos, mas uma breve introdução ao Programa Nacional de Alimentação Escolar de Brasil. Me vou falar 3 pontos claves que considero fundamentais para êxito do programa brasileiro e penso que podem servir de apoio a outros países, e também falar um pouco sobre o fomento da lactância materna e a introdução da alimentação complementar em las guarderías brasileiras. Ok, Brasil é um país de grandes dimensões. Por lo tanto, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa descentralizado. O que significa isso? Que governo brasileiro, governo federal, transfere fundos, dinheiro, aos municípios e estados, em municípios e estados que são os responsáveis de comprar os alimentos, entregar os alimentos em escolas e preparar e distribuir as comidas como desayuno e almoços para estudantes. É diferente, mas para nós outros funciona muito bem. Estas comidas devem preparar-se de acordo com os objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e respeitar as leis e normativas que estabelecem parâmetros nutricionais para as comidas e regras para a aquisição de alimentos. Aqui vemos algumas cifras do PNAE. É um programa universal que atende a todos os alunos matriculados em Brasil, desde as guarderías hasta a educação secundária. Nós outros preparamos e distribuímos as comidas para todos os estudantes, oferecendo ao menos
uma comida diária em las escolas. Em Brasil, nós outros temos escolas de jornada parcial ou jornada integral. E me gostaria de compartilhar 3 pontos que considero essenciais para o programa brasileiro, que são claves para sua longevidade e êxito. Primeiro, comidas escolares gratuitas para todos os estudantes. Nós outros em Brasil, cremos que as comidas escolares têm um grande potencial para cambiar a forma em que nossos estudantes se relacionam com os alimentos. Oferecer alimentos saudáveis e frescos, minimamente processados, junto com educação alimentar e nutricional, pode ser uma resposta importante aos problemas relacionados com a malnutrição e brindar uma visão diferente dos sistemas alimentares, que pode contribuir em la luta contra o câmbio climático. O segundo aspecto é a participação social. O programa brasileiro conta com uma intensa participação da sociedade civil, tanto em la definição de suas bases legais, como em el segmento de sua implementação. Todos os municípios e estados brasileiros contam com conselhos de alimentação escolar que monitoram as comidas oferecidas nas escolas e também têm a função de supervisar e aprovar a rendição de contas de los recursos destinados à alimentação escolar. Por fim, a importância dos parâmetros nutricionais que definem estándares para os alimentos que devem oferecer em las escolas, definem alimentos proibidos, a quantidade de calorias e nutrientes que devem aportar as comidas em escolas. Pero também há um ponto muito importante: estabelecer a percentagem mínimo de gasto que deve destinar-se à aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar brasileira. Atualmente, os municípios e estados brasileiros devem gastar ao menos de 30% dos recursos assignados à alimentação escolar em alimentos de agricultura familiar, preferencialmente adquiridos de produtores locais. This is um ponto muito importante em programa brasileiro, a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Para falar sobre as primeiras etapas da vida, me gostaria de mencionar fomento à lactância materna em las guarderías brasileiras. Promovemos que as guarderías dispongam de uma sala para lactância e também que recebam e ofereçam leite materno para as madres que não podem acudir ninhos durante o dia. Também oferecemos orientações sobre a introdução de alimentos para que os profissionais que trabalham em las guarderías se sintam mais seguros ao preparar e oferecer alimentos aos ninhos que estão começando a comer. E esta semana estamos lançando, em colaboração com o Unicef e nosso Ministério da Saúde, uma série de 4 vídeos com orientações e instruções sobre lactância materna e a oferta de leite materno em nossas guarderías, que estarão disponíveis em nosso
website. Antes de concluir, me gostaria de invitar aos países a sumar-se a duas iniciativas. A Coalizão para a Alimentação Escolar, Mrs. Julia Jayai nos apresentado. A coalizão realizará um encontro em Brasil em setembro deste ano. Gostaríamos de invitar todos os países para juntar-se a nós outros. E também falar de nossa rede de alimentação escolar sustentável, RAS, que existe desde 2018, que é um espaço de intercâmbio, aprendizagem e fomento dos programas de alimentação escolar em Latinoamérica. Para terminar, quero enviar um saludo de nossa coordenadora geral de PENAI, Mrs. Karine Santos, que lamentavelmente não pôde estar hoje com nós outros, mas envia saludo para todos. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias al doctor Daniel Enrique Bandoni y además también por el esfuerzo hecho desde 5 de la mañana ya levantado en Brasil, ¿no? Bueno, pero bueno, interesantísimo, más de casi 40 millones de niños alimentados diariamente, ¿no? Eso es un porcentaje enorme y también la promoción de la economía y de la agricultura familiar. Bueno, estamos corriendo sobre el tiempo, me dice aquí mi amiga Estalina, entonces vamos a ir agilizando. Y continuamos ahora con Honduras, con María del Pilar Aguilar, quien está aquí acompañándonos, nuestra querida María del Pilar, quien se referirá al Programa Nacional de Alimentación Escolar de Honduras. María del Pilar, bienvenida. Buenos días a todos. Yo daré una breve presentación sobre el Programa Nacional de Alimentación Escolar en Honduras, promovido por el Gobierno de Honduras, Cedesol y Proasol. En el 2016 se aprueba en Honduras una iniciativa dictaminada por la Comisión Ordinaria de Desarrollo y Protección Social que contiene la Ley de Alimentación Escolar. De esta forma, el programa de merienda escolar queda de manera permanente en los centros educativos del país. El programa de merienda escolar es el tercer programa más grande de América Latina. Ahora pasamos a nuestra presentación PowerPoint. El Programa Nacional de Alimentación Escolar forma parte de la estrategia del Gobierno de Honduras liderado por nuestra presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. Tiene como objetivo promover la soberanía alimentaria y llegar a las zonas más pobres de nuestro país, reducir la pobreza previniendo la deserción escolar, contribuir a una nutrición saludable en la infancia y combatir la desigualdad económica y social. Pasamos a la otra. Un acelerador para el cumplimiento de los ODS. La siguiente slide, sí. Aquí vemos la cobertura de alimentación escolar. Sí. Es uno de los programas sociales más grandes, con 41.365.926 millones de dólares invertidos, 1.228.592 beneficiarios directos, 14% de la población alcanzada. Pasamos al siguiente slide. Existe un plan integral para fortalecer las capacidades del equipo técnico en temas de seguridad alimentaria y nutricional a través de la gestión con nuestros socios estratégicos, la FAO, el PMA y CRS. Se ha logrado impulsar la economía local con la compra de grano para alimentación escolar 100% en territorio nacional. Se está elaborando la Política Nacional de Alimentación Escolar que permitirá regular las acciones de ley. Ahora la otra slide, sí. Acciones claves para un programa de alimentación escolar exitoso, programa de monitoreo de Cedesol y PMA,
trabajo articulado con maestros y comités de padres, este también es muy importante, compra del 100% de productores locales y el School Meals Coalition como herramienta para alianzas estratégicas. Los invito al Foro Regional de Latinoamérica y el Caribe que se desarrollará los días 15, 16 y 17 de julio en San Pedro Sula. Posteriormente estaremos dando más información al respecto y no quiero terminar esta presentación sin hablar sobre la Coalición para la Alimentación Escolar. La próxima reunión se celebrará en Brasil. La Coalición para la Alimentación Escolar se lanza bajo el liderazgo de Finlandia y Francia en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios celebrada en septiembre de 2021. Tras su creación, Brasil se unió a Francia y Finlandia en la presidencia conjunta de la coalición. El número de miembros no ha dejado de aumentar, de 46 países en septiembre de 2021 a 98 países de todas las regiones del mundo en junio de 2024. Junto con más de 130 socios, entre los cuales figuran organismos de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales, agencias multilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, fundaciones filantrópicas, centros de investigación y socios académicos, se han unido con el fin de restaurar, ampliar y mejorar los programas de alimentación escolar como plataforma para la transformación de los sistemas alimentarios y educativos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María del Pilar. Además, muy interesante también todo lo que está haciendo República Dominicana y también esa invitación a ser parte de esa coalición. Gracias. Los estaba probando si estaban atentos porque para que no sigan durmiendo. De Honduras, perdón, de Honduras, perdón. Bueno, y un saludo a todos. Y entonces, pero destacar también esa invitación y ese recuento de la Coalición Internacional Mundial de la Alimentación Escolar, ya casi 100 países, donde Sí. seguramente cada vez va a seguir aumentando. Bueno, continuamos. Ahora, bueno, pues de alguna manera nuestros anfitriones, ¿no? República Bolivariana de Venezuela, aquí está la embajadora Marini Di Luca, que pide un aplauso también a la embajadora y a Sarina por la organización de este evento de la convocatoria. Muy bien, Y nos embajador. acompaña hoy la doctora Adriana Urdaneta, quien ella es la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición y se referirá al programa de alimentación escolar como epicentro de la educación nutricional. Gracias. De Venezuela. Gracias. Buenos días para todos y todas. Bueno, primeramente, el gobierno bolivariano de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, felicita la celebración de la Semana de la Nutrición en Roma y ratifica su compromiso con el fortalecimiento del programa de alimentación escolar. En este sentido, queremos compartir nuestra experiencia de Venezuela, cómo es el programa de alimentación escolar como epicentro de la educación nutricional. En nuestro país, la educación y la alimentación son prioridad de Estado, son contempladas en la Constitución Nacional, consagradas como derecho en el artículo 103, la educación, y en el artículo 305, la alimentación. En este sentido, bajo la premisa de la garantía de derechos, el Ejecutivo Nacional lleva a cabo el programa de alimentación escolar como un sistema de seguridad alimentaria y nutricional en las escuelas, que integra un conjunto de acciones de índole social que están interconectadas con el sector productivo y otros. Su cobertura es universal y 100% subsidiada. En este programa se garantiza una comida principal y una merienda fortificada, que aporta alrededor de 40 y 70% de las calorías y nutrientes recomendados. También acerca del 50% del aporte proteico de acuerdo al grupo de edad. Contempla un alimento estratégico denominado la nutrichicha. Es un alimento elaborado y desarrollado en los laboratorios de investigación y desarrollo de alimentos del Instituto Nacional de Nutrición. La planificación dietética es rotativa de 20 días para un total de 200 días lectivos de atención. Su implementación garantiza una alimentación nutritiva, estable, variada y equilibrada. Además del componente de asistencia alimentaria anteriormente descrito, el programa incluye otras estrategias complementarias sensibles a la nutrición,
entre estas el componente pedagógico, impulsando así el programa Alimentación Escolar como epicentro de la educación nutricional en nuestro país. En este sentido, se ejecuta la iniciativa Nutriendo Conciencias en las Escuelas para el Buen Vivir, que contempla la incorporación de contenidos de alimentación y nutrición en la currícula educativa nacional. Son directrices técnicas dirigidas a los docentes orientadas a la construcción de proyectos finales en el aula, a la formación permanente del personal docente, administrativo y operativo de nutrición y gestión sostenible, la producción local de alimentos y el seguimiento de la evaluación nutricional y antropométrica al inicio y final del año escolar. El PA emerge como una plataforma de integración y transformación sociocultural que trasciende la asistencia alimentaria e integra la concienciación alimentaria y nutricional como un eje transformador de los hábitos alimentarios durante las primeras etapas de la vida. En Venezuela, la educación nutricional alimentaria como componente del programa Alimentación Escolar asume el modelo de alimentación 4S Pro, que consiste en promocionar la producción, distribución y consumo de alimentos sanos, sabrosos, seguros, soberanos, prosostenibles, respondiendo así a la agricultura regenerativa y a la economía circular local, mediante la producción escolar de alimentos impulsada por la iniciativa educativa del Conuco a la Mesa. Este enfoque aborda los siguientes contenidos: la planificación de menú, las porciones de alimentos e inocuidad, manipulación, higiene, máximo aprovechamiento, cero pérdidas, recetas ancestrales y 4S, bancos de semillas nativas y el fomento de la lactancia materna como prácticas y patrones de consumo más sostenibles, incluyendo la visión de género, étnica e intergeneracional, cuya implementación en el terreno destaca el empoderamiento de las mujeres y la participación activa de la juventud. Adicionalmente, el PAE incorpora, a través de la gestión participativa de la comunidad educativa, para el monitoreo, seguimiento y Contraloría Social del programa a nivel territorial, enfatizando la evaluación nutricional de la población infantil. Este proceso de formación permitió mantener la presentación de servicios alimentarios a la población escolar y vulnerables durante la pandemia global del COVID-19, ofreciendo atención complementaria de alimentos preparados para llevar al hogar y canasta de alimentos crudos. La logística fue asumida por el tejido social de líderes y lideresas comunitarias que garantizaron la operatividad y la ejecución del programa. En el año 2022, el Gobierno Nacional, para contener y reparar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a nuestro país, implementando acciones conjuntas con el Programa Mundial de Alimentos en las áreas técnicas, logísticas y de suministro, a fin de reforzar las infraestructuras, el equipamiento y la atención alimentaria en las escuelas de educación inicial en 8 estados del país. Entre los principales logros y avances de la alimentación escolar en Venezuela podemos mencionar atención a 4.6 millones de estudiantes en más de 20.000 centros educativos a nivel nacional, representando casi el 90%. Cuenta con 75.000 elaboradoras y elaboradores de alimentos que en nuestro país se denominan como cocineras y cocineros de la patria. Adicionalmente, el desarrollo de ciclos de formación integral permanente, implementando recursos didácticos como la colección bicentenaria, serie Nutriendo Conciencias, el trompo de los alimentos y otros relatos, recetarios regionales y series audiovisuales, entre otros. Durante el año escolar se han formado 49.976 personas, entre estos cocineras, cocineros de la patria, estudiantes, personal docente y administrativo. Adicionalmente, se han creado 11.012 espacios para la producción de alimentos escolares. Venezuela cuenta con una amplia trayectoria en reglamentación de cantinas escolares y actualmente en la Asamblea Nacional se está analizando el proyecto de ley de seguridad alimentaria y cultural nutricional, el que contempla la actualización de las normativas para la consolidación de espacios y entornos saludables en el ámbito escolar. Asimismo, quiero mencionar como último logro, pero no menos importante, el fomento de la lactancia materna en los espacios subsistema de educación inicial, que atienden niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad, en el cual se adecuan espacios para el amamantamiento programado y la creación de lactarios escolares de extracción, almacenamiento y suministro de leche materna, en concordancia con la Ley Orgánica de la Lactancia Materna y la Ley del Trabajo
los trabajadores y las trabajadoras. Finalmente, ratificamos nuestro compromiso con las políticas que impulsan y protegen la alimentación escolar, resaltando su importancia para el crecimiento y desarrollo en las primeras etapas de la vida, su fortalecimiento a los sistemas alimentarios que procuran nutrientes para la vida y su contribución al desarrollo local sostenible. Venezuela, en el marco de la Semana de la Nutrición en Roma, basada en las experiencias exitosas, insta a la incorporación o fortalecimiento de componentes pedagógicos para la nutrición como elementos clave de los programas de alimentación escolar. Creemos firmemente que la escuela y la educación nutricional constituyen el epicentro para consolidar una mejor nutrición en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Doctora Adriana, muchas gracias. Me quedó sonando sano, sabroso, Seguro y soberano. seguro y soberano, sí, las 4 veces. Y el trabajo con la sostenibilidad y el trabajo con las mujeres, la juventud y la formación de personas. Y siempre que me ha gustado que todos también han hecho una referencia especial a la lactancia, ¿no? Que ese milagro que tienen las mujeres, las mamás y que todos hemos sido beneficiados. Bueno, continuando con la presentación, entonces, y saludando a la embajadora Ada Hernández. Ahora viene República Dominicana, donde estará la ponente, la doctora Ana Karina Báez, que nos ha enviado un video, la directora de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, y hablará sobre la educación alimentaria y nutricional del programa de alimentación escolar en República Dominicana. El programa de alimentación escolar de la República Dominicana se ha constituido en una política que va más allá de ofrecer el derecho a las necesidades básicas de los estudiantes. Es sin duda un vehículo que lleva esperanza y educación alimentaria a miles de personas. Por primera vez, el programa incluye frutas frescas producidas localmente, con lo que se logró eliminar el néctar azucarado asociado al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Más de 1.4 millones de raciones de frutas son entregadas diariamente a los estudiantes. Además, la alimentación balanceada que brinda el programa ha servido de base para que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es la institución que ejecuta la alimentación, haya desarrollado su primera campaña de educación alimentaria y nutricional, impactando a la población general dominicana con mensajes bajo el lema "Date vida, come sano". Con estas y otras acciones desde la República Dominicana, seguimos construyendo un mejor futuro. Bueno, y queremos invitar a la embajadora. ¿Sí? Ah, falta la doctora Ana Carolina, por eso venía a anunciarla aquí. La doctora Ana Carolina. Hola a todos, reciban un caluroso saludo desde la República Dominicana. Soy la doctora Ana Carolina Báez, directora de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, institución que administra el programa de alimentación escolar de la República Dominicana. Un gusto saludarles a todos y a continuación voy a compartir mi pantalla. Y básicamente la idea de los próximos minutos es contarles acerca de qué avances hemos tenido en el programa de alimentación escolar de nuestro país. Empezar diciendo que el programa de alimentación escolar es el programa social más grande y complejo que maneja el Estado Dominicano, ya que impacta al 20% de la población. Más de 2.1 millones de beneficiarios cada día reciben raciones de alimentos en este programa. Lo vemos como una herramienta poblacional que ayuda a reducir lo que es la deserción escolar, ayuda a la salud y al bienestar de los escolares, pero también es una herramienta para prevenir lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Más del 50% de las raciones de alimentos escolares que se entregan en el Caribe son en la República Dominicana.
Es un programa que funciona bajo 3 modalidades. Urbano es medio tiempo, a nivel rural y en áreas fronterizas, y lo que es la mayor parte del programa, que es la jornada escolar extendida, impactando al 85% de los escolares. Estos escolares reciben desayuno y almuerzo con postre y cubren hasta un 70% de su requerimiento dietético diario. Estos alimentos son entregados por más de 1.500 suplidores que entregan alimentos crudos y cocidos, suelen ser micro, pequeñas y medianas empresas en su mayoría, y el 95% de los alimentos servidos son de producción nacional. En el año 2023, esta institución, junto al Ministerio de Salud Pública, realizó un estudio, el primer estudio de evaluación del estado nutricional de escolares a nivel nacional. Y ahí pudimos identificar que un 31% de estos niños padecen de sobrepeso y obesidad. Asimismo, que solo el 18% consumía frutas diariamente, que existía un alto consumo de azúcares y que tan solo el 6% realizaba los 60 minutos de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ante esta realidad, pues tuvimos que tomar importantes decisiones. Entonces, ¿en qué hemos estado trabajando? Primero, pues determinamos que la primera mejora nutricional que debíamos hacer era la reducción de los azúcares, y es por esto que excluimos el néctar que se entregaba de merienda todas las tardes, debido a que tenía un aporte de azúcar de unos 23 gramos y sabemos todas las complicaciones que trae el consumo excesivo y regular de azúcar. Hicimos una reducción de sodio, estandarizando todas las recetas del PAE y bajamos de un 300% a un 88% del requerimiento dietético diario. Asimismo, se optimizaron las verduras a la hora del almuerzo. Todos los platos tienen vegetales todos los días. Y luego, pues dijimos, bueno, ¿cuál es el único grupo de alimentos que nos está faltando? La fruta fresca. Increíblemente, un programa para niños y adolescentes debía de tener fruta fresca en él. En el año 23-24 hicimos un piloto entregando frutas 3 veces a la semana para evaluar la aceptabilidad de los escolares, y definitivamente fue un éxito. Y es por esto que en el año 24-25 hicimos inclusión de fruta a manera de postre todos los días. 9 tipos de frutas diferentes, frutas tropicales producidas en el país por pequeños agricultores, agricultura familiar, lo cual genera una dinamización importante de la economía, sumado pues obviamente a todo el beneficio del consumo de fruta diario que está ampliamente demostrado. Asimismo, en nuestro desayuno hicimos estandarización y reformulación de todas las recetas de los productos de panadería. Incluimos harinas alternativas, harina de maíz, incluimos zanahoria, incluimos guineo, avena, coco, y de esta manera pudimos incorporar más fibra a este producto y reducir el contenido de azúcares. No se puede hacer ningún cambio a nivel de nuestros niños y adolescentes si no llevamos esto con un programa de educación alimentaria y nutricional. Es un programa que ayuda a tener una mayor aceptación del menú escolar, a reducir los desperdicios, pero sobre todo a instalar unos mejores hábitos alimentarios para el niño y también para sus familias. En el año 23-24 tuvimos más de 156,000 beneficiarios de talleres, sesiones y actividades de educación alimentaria y nutricional. Y por supuesto, no podíamos quedarnos solo en la escuela. Cuando el niño sale a casa, encuentra en su familia, pues, un grupo de personas influyentes para él que determinan lo que come en casa. Pero si estas personas, que son los padres, el abuelito o la tía, también tienen información nutricional, pues habrá más coherencia y podemos instalar unos hábitos más sostenibles. Es por eso que lanzamos nuestra campaña Date Vida, Come Sano. Es una campaña de exteriores donde en vallas, autobuses, en el metro de Santo Domingo, tenemos información, mensajes muy puntuales, precisos y concisos de cuál es el impacto que tiene la alimentación en la salud de nuestros niños y también mayores. Y por supuesto, tenemos que garantizar su sostenibilidad en el tiempo de todos estos cambios. Y en el Congreso ahora mismo reposa una ley de alimentación y nutrición escolar. Es uno de los productos que hemos obtenido de un proyecto que llevamos junto a la FAO y en el que han participado múltiples instituciones y todos los sectores, tanto a nivel público, privado, academia, asociaciones médicas, etcétera. Ahora mismo está siendo visto, fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados y esperamos pues obviamente que pueda pasar al Senado.
Y simplemente para recordar, la dieta es el factor del comportamiento humano que más incide en el desarrollo de enfermedades crónicas y cardiovasculares. Los hábitos alimentarios se van forjando desde la infancia y se afianzan durante toda la vida. El programa de alimentación escolar es una herramienta que nos permite combatir la malnutrición, instalar estos buenos hábitos y hacer prevención. Desde la República Dominicana seguimos apostando a una mejora continua de la calidad nutricional de la alimentación escolar. Queremos marcos regulatorios y estrategias que puedan priorizar la educación nutricional desde la escuela como un elemento fundamental para la sostenibilidad y para el beneficio de lo que es el presente y futuro de nuestra nación. Muchísimas gracias por su atención. Date Vida Comezano, que es la campaña de República Dominicana. Bueno, desafortunadamente el tiempo ha corrido muy rápido. Queremos agradecer casi 100 personas conectadas, que es también un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas, incluso hay de Bangladesh, hay también en Indonesia, hay también en Tanzania. Tuvimos audiencia, ¿no? Estuvimos bien, estuvimos movidos. De nuevo, felicitaciones a Venezuela por la organización, al GRULAC, y los queremos invitar también, embajadora, si quería. Sí, entonces los queremos invitar a una pequeña degustación de comida tradicional colombiana, igual como sabemos, y de muchos países, es que yo siempre hablo de lo mío, no mentira. Pero igual, bueno, muy interesante todo lo que hemos visto. No, no, no. Pero también sabemos que el trabajo es grande, ¿no? Todavía son muchos los millones de niños que están en emergencia alimentaria y por eso es lo importante de trabajar unidos. Muchas gracias por todo y de nuevo el agradecimiento a todos los organizadores.